Yo creo que hay que comprender el contexto internacional en el que ha efectuado estas declaraciones el presidente palestino Mahmoud Abbas, queriendo llamar la atención no solo del canciller alemán, sino también de toda la Unión Europea acerca de lo que entiende que es el punto muerto en el que se encuentran las negociaciones de paz entre palestinos e israelíes, comparando infelizmente, quizás sí, el término que ha empleado era evidente que iba a provocar una reacción, sobre todo tanto del primer ministro de las autoridades israelíes como del anfitrión, en este caso el canciller alemán. Sí, y partiendo de la base de que hay un consenso de no llamar holocausto a las acciones de Israel en Palestina, ¿cómo nos deberíamos referir a ellas? Bueno, efectivamente, nos quedamos muchas veces con los nombres, las etiquetas, nos perdemos en vericuetos de los significados de las palabras y perdemos de vista todas las acciones acometidas y todas las tácticas empleadas tanto por los distintos gobiernos de Israel como por el ejército israelí para discriminar, para hostigar e incluso para asesinar a civiles palestinos. Ayer mismo autoridades israelíes tuvieron que reconocer que el 7 de agosto pasado asesinaron a 5 menores, a 5 niños pequeños palestinos en la Franja de Gaza, en un infeliz ataque contra un cementerio, con lo cual es evidente que la reacción ha sido de condena por parte de Alemania, un tanto tardía, porque se le critica a Scholz, como bien indicabas, no haber respondido inmediatamente a las palabras del presidente palestino, pero la reacción era evidente de parte de las autoridades israelíes. Lo que cabe preguntarse entonces cómo debemos llamar a lo que ocurre dentro de Israel y de Palestina ocupada, es decir, de Cisjordania o también de Gaza, con los ciudadanos palestinos. Si no podemos hablar de holocausto, porque evidentemente no es un holocausto tal y como entendemos el término hoy día, que designa el genocidio que se cometió contra los 6 millones de judíos y también la etnia gitana, por el régimen nazi, ¿cómo deberíamos llamar a lo que está haciendo Israel contra los palestinos? Por eso yo digo que no hay que perderse en el significado de esas palabras y de la etiqueta y realmente ir a los hechos de fondo, que son la ocupación de buena parte de Palestina todavía por el ejército israelí y la política de segregación y de hostigamiento a los ciudadanos palestinos. Y en esa rueda de prensa, Abbas fue preguntado sobre una posible condena a los atentados de Múnich en 1972. Lejos de condenarlos, desató esta polémica. Usted ha hablado del contexto en el que se ha producido todo esto. Precisamente por ese contexto, ¿cómo es la relación de la autoridad palestina con la violencia pasada y actual? Y me refiero, ¿se ve comprometida por la fuerza de los grupos islamistas palestinos? Yo creo que en realidad volver a preguntar a Mahmoud Abbas por un suceso que ocurrió en 1972 y que es lamentable y criticable no ayuda a solucionar la situación hoy dentro de Palestina. Y así como hubo atrocidades que se cometieron por grupos violentos palestinos en aquel momento, las guerrillas, lo que eran, lo que fue el germen de la OLP, Fatah y todas las organizaciones que querían defender la causa palestina, incluso vía la violencia, después sabemos que eso remitió cuando ya Arafat y cuando el gobierno de Israel de turno firmaron la paz y se concretó la creación de la Autoridad Nacional Palestina, hoy llamada Autoridad Palestina. Entonces entiendo que ya no hay razón para seguir hostigando por algo que pasó en el pasado a una parte del conflicto sin también investigar qué está pasando hoy día con las violaciones a los derechos humanos, en concreto de los palestinos. Entonces me parece que este tipo de preguntas son un tanto un dardo envenenado, Rodrigo, y que muchas veces se embretan los presidentes, los políticos se embretan en responderlos, cuando realmente lo que tendríamos que estar discutiendo es cuándo van a retornar a la mesa de negociación los palestinos y los israelíes para dar una solución definitiva, creíble y veraz a la situación que se vive en el país, porque Israel tiene derecho a vivir en paz, pero también los palestinos tienen su derecho y su legítima razón a la hora de exigir un Estado independiente y soberano.